Ahora voy a invitar para la mesa, como de debate, doctora Ana María Sudán. También le voy a pedir al doctor que suba igual, porque van a aprovechar de a lo mejor intercambiar algunas de las consultas. Maijo, la doctora Ana María Sudán es miembro también de, mira, justo, a ver si nos puedes acompañar incluso, justo en la mesa de debate. ¿Ya? Maijo, sí. La doctora Ana María Ciudad, como les decía, que es miembro del directorio del foro y además es presidenta de la Sociedad China de Cancerología y además subdirectora médica del Instituto Nacional del Cáncer, por lo tanto una autoridad que ella va un poco a coordinar esta mesa. Bueno, la doctora Nani ya la conocen y les presento a Maijo, que es periodista española y además escritora, sobreviviente de un cáncer también y además una activista donde sus relatos y parte de su actividad lo lleva a través de un ejercicio literato periodístico. Y se nos acaba de incorporar, ustedes ya la conocen, y nos falta Mariel Carolina Goitz, directora ejecutiva de SECAM y del Foro Nacional de Cáncer, ¿ya? Y Mariel Esalaga, que es paciente también de Mujeres por un Lazo. Así que, doctora Sudán, todo suyo. Eh, Muy buenas tardes ya, estamos en el límite. Eh, Veo con alegría muchas caras conocidas. He tenido el placer de ver acá a pacientes, también poder ver a distintas profesionales de distintas áreas que trabajan por la idea de poner el tema de cáncer sobre la mesa. A modo de resumen, quería decir que me gustaron mucho las presentaciones, que muestran un cambio de lo que ocurría hace 30 años, donde el énfasis está puesto en oraciones que dijeron todos los presentadores. Uno, que es un problema de todos. Sí, es una cosa. Dos, que se necesita un registro. Lo repitieron todos. O sea, si queremos saber lo que está pasando, tiene que haber un registro. Tres, que el énfasis está en hacer prevención primaria, prevención secundaria y screening de las enfermedades para, digamos, prevenir su ocurrencia o bien diagnosticarlas precozmente, que es cuando tienen mejor sobrevida. ¿Okay? Entonces, además destacaron que el trabajo es en equipo. No están los presentadores originales, pero quiero mencionar que me gustó mucho que se hablase de lo que es la prevención con las vacunas, lo importante que es tener la cobertura, que es incluir también a los niños, y en eso somos un país que está desde hace varios años con esto y que además tiene como ventaja que ha incorporado últimamente a otros grupos en riesgo, como los inmunodeprimidos, todas las personas con VIH, personas trans, personas que han tenido cánceres precoces, poscono, y que hay que educar a los médicos para que deriven a este grupo nuevo, porque se supone que es nuevo, y que tiene sí gratuidad y cobertura de salud pública para poder acceder a la vacuna. ¿Okay? ¿Qué otra cosa me gustó? Cuando lo escuchaba, doctor, sobre la lucha que significa, digamos, poner ideas sobre la mesa. Yo también he trabajado en el sistema público, en el privado, son lo mismo, porque el Ministerio de Salud es para los pacientes públicos y privados, o sea, la regulación y la norma de salud rige para todos. Eh, no obstante, concuerdo en que particularmente en cáncer pulmonar, hay un retraso por varias cosas. Primero, porque las guías clínicas van muy atrás, porque el avance en medicina y en tratamientos que hubo en cáncer pulmonar y en cosas diagnósticas ha sido vertiginoso. Además, uno tiene que, para pedir asesoría financiera muy alta, ¿no es cierto?, tener estudios de costo-efectividad amplios, pasar el ETESA, todo lo que es tecnología sanitaria, y además contar con presupuesto. Yo tengo la sensación, frente a todas las presentaciones que hacemos los oncólogos,
que eso está bastante claro. Y lo que hay que hacer es presentar frente al Ministerio de Hacienda las necesidades. El Ministerio de Salud da guía, es normativo, tiene redes, tiene pública, pero quien pone los recursos para cumplir con la ley, para poder otorgar terapias que sean más costo efectivas, es el Ministerio de Hacienda. Por tanto, creo que por ahí también va la cosa. Nosotros tenemos un rango de acción que, que abarca más bien al área médica, a los que trabajan con nosotros. No obstante, en lo presupuestario, las decisiones van, porque este es un país, alguien dijo que era desarrollado, el doctor dijo que era un país pobre. Bueno, eso depende del índice que usemos para medirlo, pero claramente no somos un país con muchos ingresos que hay que distribuir en áreas como salud, educación, y todas las otras áreas que un país debe cubrir. Por lo tanto, yo lo felicito porque entiendo que hizo una presentación muy clara donde pone de manifiesto que estas enfermedades son un problema de salud pública y que tienen que ser abordados de esa manera. Eh, Aprovechando que llegó Carolina, quería que brevemente nos dijera cuál es el rol de la sociedad civil en esto para que finalmente ustedes mismos puedan decidir eh, cómo pueden entregar de mejor manera la información y de la manera más fidedigna y también con un enfoque global para nuestra población, para que el tema que ya está puesto sobre la mesa tenga resultados efectivos en unos años más. Carolina. Muchas gracias. Gracias a todos aquí quienes me acompañan y también a quienes están hoy día presentes y están siguiendo a través del Zoom. Aquí como en doble militancia, ¿no? Con dos camisetas, la del SECAN, la del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer, y el mundo académico que está ahí puesto a disposición de entregar evidencia para avanzar en políticas públicas, pero también en esta tarea donde acompañamos ya hace años a Jorge Jiménez junto con Nancy. Bueno, Ana María es parte de nuestro directorio también en el Foro Nacional del Cáncer, y que lo que busca es cómo sumamos todas las fuerzas de la sociedad civil. Y quiero partir con eso. De repente cuando dicen sociedad civil son las agrupaciones de pacientes. Son una parte y muy importante, ¿no? Pero también es el mundo académico, también son las sociedades científicas, también es el mundo de la empresa, de la industria. Entonces, ¿cómo todos nos activamos detrás de un desafío tan grande, ¿no? Vengo, y por eso llegué justo ahora, no pude estar desde el principio, de un seminario que organizaba la Asociación Chilena de Seguridad a propósito del Mes de la Mujer, y coincidió además con el Día del Cáncer Cervicuterino a nivel mundial, junto con McKinsey, para mostrar algunos datos de las brechas de salud y lo que significa la brecha de salud de la mujer en los temas, además de seguridad en el trabajo, para la productividad, ¿no? Entonces, ¿cuánto podíamos generar nosotros del Producto Interno Bruto en cifras importantísimas si cerrábamos brechas de la mujer? No los quiero marear con ese dato que es tan agregado, ¿no? Sino que quiero traer de esa discusión que ellos midieron 10 condiciones de salud de las mujeres, y al medirlas también vieron las diferencias respecto de cómo se trataban estas con los hombres. Una de esas es el cáncer cervicuterino. Esas 10 que explican por lo menos un tercio de lo que uno puede cerrar, donde tenemos medidas para cerrarlas. Está junto con la endometriosis, junto con la menopausia o el climaterio, con las cefaleas, y uno dice, ¿cuánto se pierde por esas condiciones de salud y por esas enfermedades? Algunas son condiciones, o sea, la menopausia la vivimos todas, ¿no? Los cánceres de las mujeres lo viven las mujeres, no todas, pero son más probables en las mujeres. Y mostraba cómo la investigación, además, si uno la compara con las patologías más frecuentes en los hombres o las condiciones más frecuentes en los hombres, tenía más financiamiento por lejos lo que tiene que ver con los hombres, y está subinvestigado lo de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos esta doble lupa
para allá iba, ¿no? Esta doble lupa en lo que pasa con las mujeres y que a veces tratamos como de unificarlo. Y que significa tanta pérdida de productividad. Cuando uno lleva los datos a propósito de que efectivamente tenemos que convencer al ministro de Hacienda, ¿no? Esto se puede llevar a esas cifras, pero no lo vemos, lo normalizamos. Entonces uno dice, se nos mueren proporcionalmente más mujeres por cáncer cervicuterino que por cáncer de mama. Y veíamos, porque otra de las otras enfermedades es el cáncer de mama, ¿no? De estas 10 que seleccionaron. Pero en cáncer de mama somos súper exitosos en términos de sobrevida, ¿no? No nos pasa lo mismo en cervicuterino. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿son los mismos equipos de salud? ¿Son los mismos hospitales? ¿Qué nos pasa ahí, no? ¿Qué cosas no vemos respecto de las mujeres en este tipo de cáncer, ¿no? Y que tenemos que mirar, tenemos la obligación de mirar. Y aquí yo voy a la sociedad civil, voy a quienes comunican o a quienes comunicamos, a las distintas miradas que hay. Porque probablemente desde el punto de vista más médico, biológico, pongámoslo, tradicional, sabemos mucho. Pero esas otras miradas parece que nos están faltando, ¿no? Para que aquellas cosas que sabemos que pueden permitir salvar vidas y que ninguna mujer se nos muera de cáncer cervicuterino, porque esa es la meta, ¿no? No debería morirse ninguna en un cáncer que es prevenible, efectivamente se lleve a cabo. Y yo creo que ahí está el rol de la sociedad civil, ¿no? Y esto de cómo se traduce el mensaje y cuántos mensajes implícitos hay en las cosas que decimos, para efectivamente movilizar no solo a las mujeres, ¿no? Sino movilizar a una sociedad en algo de lo que somos todos responsables. Y yo creo que para eso somos todos necesarios. No solamente somos todos necesarios, sino que una vez que estamos sentadas aquí, que tenemos acceso a más información, somos también responsables, desde un punto de vista ético incluso. Y ese es el sentido de la sociedad civil en cáncer, ¿no? Ese es el desafío. Pero quiero decirles con mucha humildad, sentada acá, que después de haber trabajado todos estos años en cáncer, a veces uno tiene más preguntas que respuestas. ¿Ya? Y creo que es importante reconocer eso, no verlo como una debilidad, sino como atreverse a mirar un poquito más profundo para ver qué es lo que tenemos que hacer distinto para que en un país que tiene las capacidades, que tiene el conocimiento, podamos efectivamente tener muchos mejores resultados. ¿Ya? Esa es la reflexión que les quiero traer del foro en que veníamos y les puedo comentar además que salimos bien estremecidos porque veíamos cómo las mujeres están en lugares donde aumenta el riesgo de accidentabilidad por violencia. Violencia, o sea, como cuántas cosas estamos normalizando y donde las mujeres están expuestas y que tienen respuesta, o sea, que podríamos cambiar, ¿no? Pero parece que de repente las normalizamos, nos acostumbramos a verlas. Nos juntamos siempre, y aquí voy a terminar, nos juntamos siempre, Nancy, ya en este lugar, ¿no? para conversar habitualmente, ¿no? Y quizás tenemos que hacer algo distinto y quiero dejarles esa reflexión, ¿ya? Para que este esfuerzo que hacemos, para el esfuerzo que hacemos mucho, y hacen muchos los que están aquí presentes y siguiendo el foro, tenga otro impacto, ¿no? ¿Cómo ayudamos? Y por eso tan importante el tema de las comunicaciones, de cómo rescatamos lo que la gente nos está diciendo y cómo devolvemos también un mensaje que se haga cargo del desafío hoy día, con más fuerza y con más impacto, ¿no? Quería consultarte si, ya que estamos con periodistas, ¿tú encuentras que hay un lenguaje más adecuado para transmitir todo lo que tiene que ver con prevención en cáncer, enfrentamiento al tratamiento, al seguimiento, a la familia? Un lenguaje que sea más apropiado, como el doctor que dijo que yo no lo voy a llamar screening de cáncer, sino que voy a llamar esto para mejorar la salud cardiovascular, digamos. ¿Qué piensas tú del lenguaje que se utiliza habitualmente para hablar del tema cáncer que puede hacer que la gente sea reacia a diagnosticarse, a hacerse prevención, a acercarse al tema? Bueno, muchísimas gracias por invitarme hoy a compartir este
esta mesa redonda, como se dice en España, conversatorio. Bueno, es una pregunta muy interesante porque en realidad yo creo que vivimos como en un falso, periodismo, o sea, un falso mediático, un falso objetivo mediático, ¿no? Es decir, hace unos pocos meses se publicó un informe con, bueno, pues como analizando como unos casi 500 publicaciones en Estados Unidos, donde simplemente un 40% se hablaba de la supervivencia y de la calidad buena médica, ¿no? Y solo un 7% se hablaba de la muerte y de los efectos paliativos. Creo que vivimos con, bueno, con una idea de que el cáncer, las fases de la enfermedad, sobre todo lo que se publica en medios, todo llevan a la sanación y a bueno, pues a una sanación de tu enfermedad, ¿no? Pero la gente muere de cáncer y creo que esto es evidente, ¿no? Creo que el índice de supervivencia cada vez es mayor, pero es cierto que no va acompañado con lo que significa hablar desde la veracidad y la autenticidad de lo que es el cáncer, ¿no? Hay un estudio muy interesante de una plataforma que se publicó hace un par de años, se llama GECAM, es una plataforma de pacientes oncológicos españoles. Y en este decálogo, por así decirlo, se publicaban cosas muy evidentes, ¿no? Es decir, evitar esa parte léxico bélica cuando se habla de una lucha, se habla de una batalla, se habla de guerreras, ¿no? Creo que estoy totalmente en contra de utilizar esa parte bélica, ese léxico bélico, porque ya incluso Susan Sontag, que es una grandísima mujer ensayista, una de las mejores escritoras, ¿no?, feministas del siglo XX, ya la habló a finales de los años 70 con su libro El cáncer y sus metáforas, ¿no? Porque ella fue paciente también de cáncer, ¿no? Y se encontró en una misma situación con esos mensajes bélicos, ¿no? Ese léxico bélico. También es importante lo que dice GECAM, de nombrar las fuentes médicas. Sí que es verdad que las fuentes médicas, incluso acompañada con una imagen. Esto es importante. Cuando tú de repente tienes un diagnóstico positivo de tu biopsia, la gente busca en internet una respuesta. Es un titular, ¿no? Y creo, incluso yo lo hice, pero busqué siempre con fuentes médicas contrastables, ¿no? Esto es importante. Hay que hablar también de quitar esa parte de eufemismos, ¿no? De una larga enfermedad. No sé si se utiliza aquí mucho y penosa también. Madre mía. Exacto, entonces esto es un eufemismo que se suele utilizar muchísimo en medios de comunicación. Esto hay que evitarlo, ¿no? Creo que cuando hablamos, como comentaba al principio, de las fases de la enfermedad, hay que nombrar lo que claramente es, ¿no? Aquí no hablamos de lucha, como hemos dicho, ni de batallas. Y luego, por supuesto, contar con las asociaciones oncológicas, porque realmente quien tiene una base real con las pacientes y tiene una clara visión de lo que es el cáncer, son estas pacientes, es decir, es una base y una fuente real, ¿no? Entonces yo creo que siendo veraz, siendo auténtica, eliminando estos mensajes bélicos, quitando estos eufemismos, utilizando buenas redes médicas y una imagen, ¿no?, que sume, creo que podríamos ayudar para hablar sobre, bueno, pues el cáncer a todos los niveles, no solamente de cáncer de mama, sino aquí estábamos hablando del cáncer cervicuterino, hablamos de cáncer de pulmón, estamos todas un poco en ese porcentaje, ¿no? Y, y bueno, digamos que mi visión de alguna manera es positiva, pero sí que es verdad que cuando echas la vista atrás y te das cuenta de esos informes que examinan, ¿no?, los medios de comunicación,
te das cuenta de que tenemos aún mucho que trabajar, ¿no? Y creo que está en nuestras manos. Gracias. Muchas gracias. Quería hacerte una consulta. El rol de las asociaciones de pacientes o agrupaciones, yo creo que han crecido de manera exponencial en el último tiempo y es lógico. Cáncer es en este momento primera causa de muerte. La expectativa de vida en la actualidad supera los 80 años. La población mayor de 65 años que se afecta es altísima. De los pacientes con cáncer están en ese rango. Y yo quería preguntarte si tienen visto o en mente, después de todo este trabajo que han hecho, tener una asociación más amplia, porque muchas asociaciones se van por la patología. Asociación de cáncer de mama, asociación de cáncer de mama triple negativo, asociación de cáncer de mama, tanto, hay muchas, y digamos, y son muchas asociaciones divididas. Y además, no solo dentro de una misma patología, sino que también a veces por distintos tipos de cánceres, masculino, femenino, ha salido de todo. ¿Piensas tú, distintas son asociaciones que ven el cáncer en forma global y desde un punto de vista de investigación y asociado a una universidad, que esto es bueno, que es adecuado? Porque a mí me parece muy bien hacer muy bien un trabajo, por ejemplo, dedicarse a trabajar por una patología asociado a ciertos grupos poblacionales de cierta APS y hacer un microcambio para que se refleje en un macro cambio posterior. O sea, si todos trabajan muy bien en ciertas áreas, eso indudablemente lleva a un desarrollo mayor. Pero tú visualizas alguna estrategia para que después entre todas estas asociaciones puedan hacer algo más global y de ahí hacia abajo algo como más con gobernanza de la sociedad civil en grupo. Tienes micrófono. A ver, partamos que las organizaciones de pacientes normalmente responden a alguna realidad, a algo que sucedió. Y pasa un poquitito lo mismo que decía recién el doctor Orlandi, cada uno se va especializando en alguna área. Em, y en un país como el nuestro, que además es tan largo, a veces es muy difícil juntar a las personas, porque aquí no me malinterpreten, pero en definitiva también estas organizaciones de pacientes se van convirtiendo en una especie de un club, en algo donde la gente se reúne, los pacientes se reúnen a compartir experiencias, ¿cierto? A apoyarse, a acompañarse en todas esas otras cosas que el sistema no nos brinda. O incluso un espacio muy íntimo y personal donde compartimos cosas que no compartimos con nadie más, ni con el marido, ni con los hijos, ni con nadie, porque no nos van a entender. Ese es el sentimiento. O porque no queremos que los pobres lo pasen más mal de lo que ya lo están pasando porque uno tiene cáncer. También el cáncer nos da a todos, ¿cierto? En nuestro ecosistema. Em, Ahora, lo que sí tiene que pasar es que conversemos y colaboremos entre nosotros. Eso es fundamental. Hoy día hay muchas agrupaciones de pacientes y hay muchos tipos de agrupaciones de pacientes, lo cual también es bueno. El SECAN hizo un levantamiento donde aparecieron en Chile alrededor de 250 organizaciones de distinto tipo. Algunas son organizaciones formales, otras a lo mejor son grupos de apoyo, eh, personas que se juntan en una junta de vecinos, a lo mejor que conversan sobre el tema, no lo sabemos. Y ese es un desafío. Tenemos que conocernos, tenemos que tenernos mapeados, tenemos que profesionalizar y ojalá también que nos vayamos, entre comillas, legalizando, que tengamos, porque de esa manera nos organizamos y vamos a tener un poder de convocatoria y además vamos a tener un peso cuando llegamos a relacionarnos con el resto de los actores. Actores que son súper importantes. Nosotros, por ejemplo, en Mujeres por un Lazo, en Achago, que es el organismo al que yo pertenezco,
Tenemos constantemente reuniones con las comisiones de salud, con los ministerios, con tomadores de decisión, con los laboratorios, aunque algunos de repente nos digan, nos critiquen, pero es súper importante porque tienen que ser una fuente de información para nosotros. Las políticas públicas que necesitamos construir desde la sociedad civil tienen que basarse en evidencia y tienen que tener una mirada de futuro. Y eso lo vamos a poder hacer en la medida que todos nosotros colaboramos y trabajamos en conjunto en eso. Y aquí es súper importante que la información que sale en los medios sea verificada. Porque hoy día con las redes sociales, en realidad, la fake news yo creo que corre más rápido que la real news. Entonces ahí tenemos un tremendo desafío. Y yo creo que con la pandemia terminamos todos medios cansados, como las organizaciones de pacientes como que estaban un poco de lado porque no pudieron hacer mucho, ¿cierto? Porque también el desafío que tienen las organizaciones de pacientes es vivir, sobrevivir y además ir con la patología que llevan a cuentas, porque somos pacientes o supervivientes, entonces algún minuto te puede tocar de vuelta y esto implica un trabajo súper fuerte. Yo, ¿me puedo escapar un segundo de una cosa? Ya. Lo que pasa es que recién hablábamos de, por ejemplo, el cáncer de mama contra el cáncer cervicuterino, y yo sumaría aquí el de pulmón. El cáncer de mama se ve. Nosotras y ustedes los hombres nos ven que si tenemos, no tenemos pechugas, si son grandes, son chicas, da lo mismo. Se ve. El cáncer cervicuterino no se ve. Y se nos mueren la mitad, más de la mitad de las mujeres diagnosticadas. De verdad que hoy día en el Día del Cáncer Cervicuterino, yo creo que debería darnos una vergüenza, pero gigantesca, de que esto pase en nuestro país. Debería darnos ganas de llorar. No puede ser que la mitad se muera, mujeres entre 30 y 44 años principalmente. O sea, son mamás, son mujeres en edad productiva. ¿Qué pasa el impacto social de todo eso? Es brutal. Y cuando decimos que en cáncer de mama estamos mejor, sí, estamos mejor, pero se muere un número súper importante. Estamos hablando de miles de vidas. No hablemos de cáncer de ovario, porque ese sí que no se ve y ahí es peor, porque nos mandan a que nos tomemos un Harmonil, nos tomemos algo para el colon porque estamos estresadas. Entonces, de verdad que necesitamos que ustedes, los periodistas, nos den los espacios para hablar de esto, porque es urgente. Igual que en cáncer de pulmón, determinantes sociales que le pegan súper fuerte a las mujeres. Hay mujeres que no fuman y que viven en el sur del país y que por los humos adentro de los hogares tienen tasas súper altas de cáncer de pulmón. Entonces, necesitamos empezar a hablar de esto no solo en marzo, no solo en octubre. Necesitamos mantener esta agenda abierta. Así que, por favor, regálennos esos espacios. Muchas gracias. Mi querido doctor, trabaja en el Instituto Nacional del Tórax, el INERIT, que me imagino que tiene asociada toda una red de atención primaria, APS, CEFAM, etcétera. Para detección precoz del cáncer pulmonar, las estrategias de atención primaria son hacer el EMPA, esta encuesta de medicina preventiva, ¿no es cierto? No sé cómo lo realizan. Me imagino que educar frente a estilos de vida saludable y la gran idea que es poder hacer screening en este escáner sin contraste, digamos, para los pacientes. Eso debiese estar alojado, a su juicio, todo en la atención primaria y supervisado por la atención terciaria, de tal manera de no colapsarla con esto. Anita, mi experiencia en esto indica que tenemos que tener redes. Hay pocos lugares donde la sanidad pública funcione mejor que en Francia en términos del manejo de cáncer pulmonar.
En los últimos 20 años, España ha copiado el sistema y tienen centros regionales que van siendo el receptor de un paciente que no puede ser eh, solucionado en un hospital pequeño o en un centro primario de salud. Si nosotros que somos un país desarrollado, pero somos un país pobre, eh, no hacemos eso, vamos a terminar teniendo 25 estaciones de servicio justo uno al lado del otro y 200 kilómetros después, nada. ¿Qué es lo que nos pasa con las farmacias? Nos pasó en un tiempo cuando tú eras chica con los caracoles, centros comerciales que estaban de a 10 por 2 cuadras y después nadie. Si nos organizamos, tenemos que hacerlo en redes. Y esa organización en redes es algo que recoge la ley de cáncer cuando se empezó a pensar en 5 centros suprarregionales que nos permita solucionar estos problemas. El diagnóstico precoz requiere educación y la presión pública requiere información. Por lo tanto, como aquí nada cambia si no hay presión, lo que necesitamos es que la sociedad en general le muestre, no solo al Ministerio de Hacienda, no solo a las comisiones de salud, sino que a toda la nación, que estos son problemas que se pueden solucionar y que no significan la quiebra del sistema. Lo que yo les mostraba del estudio que hicimos con la profesora Paredes y el profesor Lentz es que nosotros podemos gastar menos y tener un beneficio de un 20% en sobrevida a 5 años plazo, gastando menos. Pero eso tiene que entrar a la mente de alguien que trabaja en el Ministerio de Salud y que como trabaja en el Ministerio de Salud y quiere conservar su puesto, no lo va a proponer, porque se lo van a mal mirar. Y porque de ahí para arriba, cuando llegue a la subsecretaría, le van a decir que, como me dijeron en una oportunidad, espere sentado hasta 2028. Bueno, la gracia del Zoom es que uno puede apagar el micrófono y decir las barbaridades sin decírselas en voz alta. Pero sin duda alguna, lo que tenemos que hacer es generar la presión para que esto sea un tema público. Nos importa muchísimo a las 6 de la mañana cuántos portonazos hubo anoche, cuántas encerronas no sé dónde. Y se nos mueren 16 personas al día de cáncer pulmonar y a nadie le importa ni un huevo. Entonces, si no cambiamos la perspectiva, no vamos a cambiar las actitudes. Estamos pidiendo Pacos Express para seguridad, pero no médicos express ni enfermeras avanzadas, como ha hablado muchas veces eh, Bruno Nervi en esta historia. Tenemos que tener gente que está dispuesta para poder hacer estas cosas sin tanto costo. Y eso lo podemos hacer. Entonces, necesitamos esa divulgación en palabras claras, no en el chino mandarín de los doctores. Y eso requiere que la traducción sea correcta. Y para eso tenemos que trabajar juntos. Con Nancy hemos trabajado muchas veces en esta historia mostrando esto, pero tenemos que lograr hacerlo todos los días, tal como los tipos de los matinales, que la encerrona y esto todos los días, hasta que nos instalaron el terror. Bueno, instalemos el terror de algo que tenemos que solucionar y que lo podemos hacer perfectamente, porque tenemos los medios Sí. y nos falta la organización. Punto. Gobernanza. Esa es la palabra. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene algún comentario o pregunta que hacer al respecto del tema, o está suficiente con
las reflexiones muy sentidas y muy tranquilas que han hecho nuestros expositores y nuestros participantes aquí en el grupo de discusión. Ok, muchas gracias, doctor. Yo quería saber, así como han hablado de las diferentes perspectivas o diferentes actuaciones que tienen los diferentes actores en esta situación, nosotros estamos del lado de la industria farmacéutica. Queríamos saber desde la perspectiva de ustedes cuál es el rol desde nuestro lado, justamente que mencionaste de que los critican por haber trabajado con quizás nuestro lado. Esa era como mi curiosidad, ver cómo desde los diferentes actores que tienen o actuaciones que tienen ustedes en esta responsabilidad, cómo nosotros podemos también participar. Eh, yo quiero hacer hincapié en una cosa y les voy a contar una mini infidencia. Como les conté, en las guías de práctica clínica del 2018 de cáncer de pulmón, con el GES todavía ni siquiera puesto, lo tuvimos el 2019, lo trabajamos gente del Instituto Nacional del Tórax. Eh, o sea, de los 15, 8 éramos de ahí. El año 2023 nos llamaron de nuevo a hacer la guía otra vez. Yo declaré los mismos conflictos de interés. O sea, partamos hablando, yo hago investigación clínica, tengo conflictos de interés porque trabajo con A, B, C, D, E, F, G. Durante un año estuvimos trabajando para que al final me dijeran algo así como, doctor, usted tiene conflictos de interés. Me está ahí. Los declaré antes de partir. Entonces, no, es que usted no podría participar en la discusión de... Espérate, búscate un experto en cáncer de pulmón que sea experto, que haya publicado y que no tenga un conflicto de interés. Ahora, que no te los cuenten es otra cosa. Yo los tengo que contar porque publico. No, le vamos a contestar. Entre le vamos a contestar, la idea era sacarnos de ahí. Renunciamos, porque la Caro también estuvo ahí. Renunciamos a esto. 2 semanas después, me llaman del Ministerio de Salud para participar en la guía de práctica clínica de cáncer de próstata. Tengo conflictos de interés. Sí, lo sabemos, no importa. Entendamos, eso es en la misma oficina, 2 escritorios al lado. A uno le importa, a otro no. No sé cuál es el cambio, pero esta participación de la industria tiene que existir y tiene que ser clara y tiene que ser transparente. Porque el avance, el 98% de la investigación que se hace en el mundo en oncología está financiada por la industria farmacéutica. Lo que no debe haber es un desbalance entre lo que se dice y lo que es. Y por lo tanto, cuando uno tiene conflictos de interés que trabaja con una y otra, para nosotros por lo menos eso se anula. Yo no puedo favorecer a alguien cuando estoy trabajando con 2 que son competencia. O sea, lo que tengo que decir y lo que tenemos que decir es que tenemos esos conflictos de interés, porque somos una sociedad chica. Entonces, no hay el tipo de blancura virginal que no esté contaminado por nada. Lo importante es que no lo escondamos y no terminemos sabiéndolo por unos chats en WhatsApp. Eso es lo que destruye la confianza. Pero si todos mostramos lo que hacemos, con quién lo hago, con quién converso, qué es lo que converso, no veo que haya un problema, y eso no lo hay incluso en sociedades tan podridas como la norteamericana. Entonces, en la práctica, un país como el nuestro,
desarrollado en ciertas cosas y pobre, tiene que utilizar todos sus recursos. No nos podemos farrear a la gente. Y esos son ustedes. Respondiendo a tu pregunta, concuerdo en que si alguien tiene un conflicto de interés, una vez que lo declara, deja de ser un conflicto. Eso es lo primero. ¿Ya? ¿Cómo pueden los laboratorios, digamos, dices tú, favorecer el desarrollo de oncología? Lo primero es, por supuesto, manteniendo lo que es investigación clínica, que en general es muy seria, muy controlada, hecha con universidades, con centros serios, con especialistas y con grupos acotados de pacientes que aporten a la ciencia. O sea, ¿cuánto invierte un país en investigación? Y no puede ser el estudio clínico la alternativa para darle algo a un paciente que el Estado no cubre, porque eso ya está demostrado en mil partes que es un fármaco que sirve. Entonces, no puede ser ese el motivo. El motivo tiene que ser investigar, e investigar en nuestro país, que tiene una genética diferente, una incidencia de cáncer diferente según cada región, pulmón, por ejemplo, en Antofagasta, la lleva, ¿no es cierto? Entonces tenemos distintos grupos. De cómo se trabajaba antes, yo creo que la relación que mantienen ustedes con la Cámara de Innovación Farmacéutica es buena, pudiese ser mejor, pudiesen ser más potentes a través de la CIF. El otro aporte que yo diría, pero yo no sé ahí cómo entra un laboratorio. Precios accesibles. Lo otro, porque es increíble que un medicamento en Chile puede costar el doble de lo que me cuesta en Argentina. Y lo importo. ¿Por qué? ¿Que están haciendo la investigación in situ acá? No, mismo medicamento. Y otra cosa pienso que sería ideal, poner sobre la mesa que los precios de los medicamentos, de los insumos en general, de los fármacos y todo, ya son mucho más altos que en la antigüedad. Por lo tanto, no puede ocurrir lo que nos ocurre siempre, que es que frente a una droga de alto costo, cuando quiebra Senabast, o cuando no existe, o cuando pedimos un auxilio extraordinario, nosotros tengamos que esperar que se nos caigan 2 licitaciones que pasaron por la Contraloría, que tienen que tener una toma de razón, o sea, tantas cosas para poder obtener 6 meses después un fármaco. Entonces, el trámite administrativo que hay con drogas que son de alto costo implica una serie de formas de compra en mercado público que incluso a contar del año pasado se hicieron más exigentes y más restrictivas aún, tanto para licitaciones como para tratos directos, como para una compra ágil, para lo que uno necesite. Entonces, dar a conocer que ya no puede ser que todo lo que vale por sobre esto tiene que ir necesariamente a ser aprobado y demorar meses en obtener el fármaco que un paciente con cáncer no espera. Entonces yo creo que por ahí va, en tener en cuenta cómo son los procesos de licitación, entenderlos bien, cómo es la compra en el mercado, cómo es la relación que tienen con la Cámara de Innovación Farmacéutica y además seguir participando activamente en todos los estudios clínicos que se pueda. Y ley de lobby. Eso. Yo quizás ahí transmitir el mensaje respecto a la importancia de la transparencia, ¿no? Porque nosotros somos, pero también ley del lobby, pero se burla la ley del lobby, ¿no? Como, te fijas, o sea, déjenme decirles con mucha claridad, ¿no? Entonces, cuando no se hace en la oficina la reunión, se hace en otro espacio, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que tenemos que conversar y tenemos que tener una cultura como país que es más difícil que una ley, el cambio cultural, de poner esas cosas sobre la mesa con transparencia. Pero yo creo que la industria tiene un rol
súper importante en fortalecer investigación, y hay investigación que está asociada a estudios clínicos, pero también estamos hablando de personas que tienen cáncer y que necesitan ese tratamiento, pero donde necesitamos llegar antes, donde necesitamos entender mejor. O sea, en cáncer de pulmón es de las primeras áreas donde yo empecé a ver y a aprender de las diferencias en hombres y mujeres y cómo respecto de determinados tratamientos, incluso lo más personalizado, hay más toxicidad en mujeres. O sea, cosas que, y que bueno poder mirar eso también, ¿no? O sea, lo que quiero decir es el interés de generar conocimiento no solo para introducir un medicamento, sino también para entender mejor la enfermedad. Y eso a la larga también ayuda al uso de más medicamentos, ¿no? O sea, diagnosticamos antes, pero cómo esto que antes se llamaba responsabilidad social empresarial, ¿no? Se explica también y se aplica, ¿no? Que es más bien como el valor que aportan, ¿no es cierto? ¿Ah? Y ahí yo creo que hay muchas herramientas y yo quiero aprovechar de plantear una acá, a propósito de la implementación de la Ley Nacional de Cáncer. La Ley Nacional del Cáncer debería este año, por fin, después de 4 años, implementarse el fondo. Y el fondo está el reglamento ya, ¿ya? Y el reglamento define áreas y tienen que ver con fortalecer investigación. Y lo que se busca es que como país digamos, oye, este año queremos entender mejor cáncer de pulmón. Y cáncer de pulmón en personas jóvenes, invento, podríamos decir cáncer cervicuterino, cáncer de ovario, o qué pasa por tramo de edad, o la diferencia entre hombres y mujeres, no sé cómo, que ese es parte del rol de la Comisión Nacional del Cáncer, ¿no? Y creo que allá hay una discusión donde toda la sociedad civil podemos aportar, es decir, quizás nos conviene más concentrar esfuerzos en ciertas respuestas y vamos más que dispersar, ¿no? Y ahí, cómo hay un fondo donde aporten todos los laboratorios, ¿no? Y lo pueden hacer a través de la CIP, lo pueden hacer de una u otra manera, y que finalmente llega a la investigación, llega a las organizaciones de pacientes, pero por una vía que todos conocemos y que diluye el conflicto de interés, ¿no? O sea, eso es parte de lo que pensamos como legisladores cuando lo diseñamos. ¿Ya? Y atreverse a decir también, o sea, por eso digo la transparencia, ¿no? Y creo que todos entendemos a qué me refiero, ¿no? Y uno se pregunta por qué los temas de prevención están tan fuera de la agenda o de detección precoz, cuando son importantes para todos. O sea, diagnosticar un cáncer requiere siempre un tratamiento, ¿no? Y ponerlos eso sobre la mesa. Entonces, yo creo que esto de que, yo lo decía al principio, todos tenemos un compromiso y hay espacio para que se desarrollen todos los legítimos intereses, ¿no? El COVID nos mostró eso. Se abrió la red pública y privada, el Estado forzó a los privados a reconvertir, estoy hablando en este caso de prestadores de salud, ¿no? Pero fue negocio igual, a pesar de que se fijaron precios. Entonces, quizás si ponemos las cartas claras sobre la mesa y decimos, mira, esto es lo que haces tú, esto es lo que tienes que hacer tú, esto es lo que hago yo, y como todos participamos, pero también ganamos legítimamente, y esa expresión tiene varios significados, ¿no? O sea, gana una mujer, esto no en el sentido bélico, ¿no? Sino cuánto de positivo hay, ¿no? Si diagnosticamos antes, la ganancia en términos económicos que es razonable para que se mueva una industria, ¿no? Donde necesitamos la innovación, porque el sector público no lo puede hacer, ¿no? Está en otra. Otras son sus prioridades, ¿no? Y es lo que corresponde, pero con transparencia, ¿ya? Y yo creo que en eso como país tenemos harto que hacer, porque estamos en una sociedad de desconfianza. Entonces, tú eres de allá, tú eres empresario, entonces como yo soy trabajador o lo académico, entonces no se puede juntar. Tenemos que construir confianza. Yo en eso comparto con el doctor, pero eso requiere atreverse a poner los datos sobre la mesa. Y de mi experiencia, primero vas a recibir oye, una avalancha de críticas, ¿ah? Pero hay que sostenerla y hay que sostenerla entre varios, porque cuando se hace solo, no. Y pasa lo mismo en los medios de comunicación, ¿no? ¿Sí o no? O sea, la línea editorial no es neutra, ¿ah? Y yo quiero saber, yo no tengo problema en leer esto, pero quiero saber quién está detrás de esa noticia. Porque también hay intención.
Y si es patrocinado o es pagado, quiero que sea un letrero grande. Y no tengo problema en leer algo que es pagado y que sé que tiene la intencionalidad. Pero ¿cuántas veces ponemos esa información clara? ¿No? Entonces después descubro, esto ya me desconecté, ¿no? ¿Entienden? O sea, creo que de verdad nos falta la valentía para avanzar en transparencia, pero también esta mirada más de un poquito más de largo plazo, de decir cuánto ganamos si realmente construimos confianza. ¿Ah? Y esto nos pega a todos, ¿no? Tomándome de lo último que dijiste, nosotros somos muy inmediatistas, entonces de repente no vemos cómo las cosas se resuelven y las quiere hacer más fast, uno y más rápido, ¿no es cierto?, para ver un resultado inmediato. Yo pienso, por ejemplo, en el tema 1, cáncer cervicuterino, años 90, 89, 90, listas de espera de 8 meses, mortalidad altísima y lo más que recibíamos eran etapas 3 y 4, con pacientes sangrando, con una serie de complicaciones. En la actualidad, el quiebre de mortalidad, que ha bajado por edad y por sexo, ha sido un esfuerzo de lo que ha hecho el país. Ha bajado. Eso sin lugar a dudas. Y si uno mira, casi el 50% son etapas 1. Eso está muy bueno. Viene el paso siguiente. El 90, 70, 90, que se quiere lograr al 2030, probablemente veamos el resultado en el 2050. O sea, algunos no vamos a ver el resultado, está claro. Pero cuando uno sabe que forma parte de una cadena que se proyecta en el tiempo, realiza con mucho más alegría, porque hay gente que al no tener un producto, un resultado visible, lo quiero ver ahí, como que no se entusiasma. Y uno debe saber que de repente no tenemos que compararnos con publicaciones extranjeras, con esto, con aquello. Hay que compararse con el punto en el cual el país estaba hace 30 años, hace 10 años, hoy y lo que proyecta hacia futuro, que indudablemente requiere de una serie de estrategias para que sea mejor. Ahora yo entiendo al doctor porque en cáncer pulmonar hace años que todos los que trabajamos en cáncer estamos avisando que es un tsunami que se venía, lo llevamos repitiendo, repitiendo, y lo comprendo, porque si yo miro el LEP 72, miro las canastas de cáncer de pulmón, todavía no veo bien incorporada la biología molecular, ni el EBUS, ni el PET, o sea, cosas que son básicas, menos aún las drogas de alto costo, y veo un mapa de redes donde yo me imagino que si el Instituto Nacional del Tórax sigue desarrollándose como está, probablemente obtenga el liderazgo de esto, o sea, tener todo el acceso y el liderazgo por sobre, como es un instituto, sobre el país, no solo sobre el área oriente, sino que tiene que cubrir todo. Y efectivamente, yo miro los decretos, miro las canastas de cáncer de pulmón, donde el doctor nos expresó cuántos pacientes mueren al día y están más débiles que las canastas y los decretos de otras patologías, siendo una cosa que está cobrando tantas vidas y que además, al poder clasificarlo como lo clasifica, puede dar lo que se llama medicina de precisión y es para ahí donde vamos. O sea, si no vamos a medicina de precisión, ¿qué es lo que hay que hacer? No vamos a avanzar mayormente. Por eso que todo suma. Pero te cuento a propósito de lo mismo. Yo creo que eh, la responsabilidad es propia, es personal. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro instituto? Uno, estamos haciendo el desarrollo de lo siguiente. Desde el momento en que un paciente golpea la puerta del instituto hasta que se solucione su cáncer pulmonar, en vez de los 105 días que pusimos en el GES, que eso, como dijo el doctor Cuello,
es para cumplir, para poder cumplir, para que cumplan todos. Nosotros nos impusimos 2 semanas desde la tocada de puerta a la primera consulta con escáner de tórax, escáner de abdomen, fibrobronco, espirometría, exámenes de sangre, para que lo evalúe, primera consulta de recepción oncológica, que lo va a hacer un broncopulmonar dedicado y dos cirujanos entrenados en esto. Segunda consulta, que todavía siguen corriendo estos 105 días del GES. Tiene que ser dentro de los siguientes 15 días para que el paciente a las 4 semanas esté presentado en el comité. Y desde el comité, 2 semanas para el primer gesto terapéutico. O sea, han pasado 6 semanas desde que el paciente tocó la puerta hasta que estemos solucionando su problema. Responsabilidad nuestra. La plata, bueno, bueno, sí, deuda, deuda pero cobrable. Pero cobrable, sí, sabemos de dónde sacar la plata. Estamos haciendo NGS, secuenciación de próxima generación, hecho a través de un convenio que hicimos con la Universidad del Desarrollo, nuestro instituto y la Fundación Cancervida. Y entonces estamos viendo las diferencias que existen en los tipos de cánceres que tienen nuestros hombres y mujeres comparado con lo que hay en el resto. Y eso lo tenemos financiado nosotros. Estamos haciendo este piloto de screening y estamos haciendo el piloto de neoadyuvancia. O sea, la responsabilidad es nuestra, no es del lado. Entonces resulta que eso, por suerte, tenemos una directora del hospital y una subdirectora del hospital que son muy power, y eso nos ha permitido ir trabajando esta historia. Sí. Entonces, el cuento es, si nosotros no empujamos, el tren no se mueve. Pero si nosotros empujamos, lo que no queremos tener es alguien que nos ponga piedritas en el camino. Y eso es lo que la transparencia nos va a permitir. No puede venir un gobernador a decirnos, no pienso poner un peso en salud en la puerta de nuestro instituto. Eso es intolerable. Entonces resulta que si no trabajamos todos, no tenemos cómo salir adelante. Aquí no sobra nadie. Entonces, creo que eso es lo que debe importar en esta relación que tenemos con el periodismo, que tenemos con la industria, que tenemos con los médicos y que tenemos con la sociedad civil en general. O sea, si no trabajamos todos, este país se hunde. Y resulta que el país se hunde. Y de repente miramos para el lado. Si no somos responsables, nadie lo va a hacer. Entonces tenemos que hacerlo nosotros. Y ese nosotros es cada uno de nosotros. De acuerdo. Modelos a seguir. Me encanta la gente que en vez de ver la garantía que se cumple este día, que si lo incluye o no lo incluye, categoriza a los pacientes por riesgo biomédico y según eso los trata. Eso es lo que corresponde. No es lo que diga un papel. Hay gente de altísimo riesgo biomédico que amerita una serie de intervenciones y cuidados muy oportunos y otra persona que podrá tener un poquito más de espera. Sin embargo, entiendo que todos los esfuerzos de hacer las cosas bien individualmente como institución y ser un líder tienen que ser replicables en todo el país y tienen que ser sostenibles en el tiempo. No pueden depender del power que tenga la persona de turno. Tienen que quedar instaurados como un derecho, como una política pública y con un recurso asignado. Porque esto va a demostrar claramente que esos pacientes andan mejor. Pero no puede ser que uno tenga que vivir en Santiago, porque además el 70% de las cosas están concentradas en capital, como en casi todos los países de América Latina, ¿no es cierto? Entonces hay gente que lo tiene todo y hay gente que no tiene nada.
Entonces, una política bien instaurada requiere, además, como dice, ser mostrada con cifras transparentes para que sea replicable, financiada, sostenida, independiente de la persona de turno que lidere, ya sea en hospitales, en gobierno, en municipalidades o donde sea, donde estén los tomadores de decisiones. ¿Alguien más quiere agregar? Pero Para responderle a la chica de rojo, la crisis de confianza yo creo que es lo que más nos pasa a la cuenta, porque cuando nosotros, por ejemplo, desde las organizaciones de pacientes nos sentamos, voy a hablar del trabajo que hemos hecho el último año, nosotros en particular hemos estado trabajando en la abogacía por drogas de alto costo, que en cáncer cérvico-uterino por lo demás no tenemos ninguna. Pero no la tenemos en el DAC. Entonces, cuando nos sentamos en las conversaciones, pasan este tipo de cosas. Que no, los laboratorios no nos entregan la información completa, no nos entregaron la misma información que entregaron en el país de origen, por ejemplo. Entonces, necesitamos de verdad que aunemos los esfuerzos. Ustedes a nosotros, en mi experiencia, nos han capacitado. Nos ha costado mucho, por ejemplo, en determinadas patologías poder sentarnos con todos juntos. Nos sentamos con cada uno por separado y cada uno de ustedes nos va contando la historia y después nosotros sacamos nuestras conclusiones. Nosotras somos súper estudiosas, entonces nos juntamos con todo el mundo. Y llegamos más encima con preguntas. Pero no todos tienen esa posibilidad tampoco. Entonces, la pedida por mi lado es esa. Creemos instancias donde de verdad podamos expandir este conocimiento a las organizaciones de pacientes que van a tener que abogar también a veces en sus regiones, porque hay cosas que se hacen a nivel central, sin duda, pero también hay muchas cosas que se hacen a niveles provinciales y regionales. Entonces es necesario tener ese conocimiento y de verdad háganos la vida más fácil, porque yo sé que tenemos ciertas trabas que tienen que ver con la estructura que nosotros tenemos y todas las leyes que tenemos y todos los pasos que hay que cumplir, pero también usemos el más alto estándar y veamos cómo hacemos para llegar más barato, porque el gasto de bolsillo en Chile respecto de otros países, por ejemplo, lo veíamos en un seminario que fuimos en la Católica en octubre, me parece, es tremendamente superior en medicamentos al que tenemos con otros países con los que podríamos compararnos en la OCDE. Nos demoramos muchísimo en incorporar innovación en Chile. Somos el país de Latinoamérica que más se demora, creo que no hay otro más lento que nosotros. Entonces, ustedes también ahí nos pueden ayudar. Ahora estábamos hablando de vacunación, que tengo que hacerlo en 0, 2 y 6 meses, con 150.000 pesos por vacuna en cada dosis. Es mucha plata, son 150 euros. O sea, tengo que tener 450 euros en 400.000 pesos, 450.000 pesos en 6 meses para poderme poner 3 vacunas. Entonces, hay algo que no solamente viene de la industria, sino que nosotros también como país que tenemos que hacer para que realmente esto se pueda convertir en una política pública. Queríamos darles las gracias. La verdad es que tenerlos aquí es un verdadero privilegio, juntarnos entre personas que hacemos cosas muy distintas. Esperamos que este tipo de oportunidades sigan repitiéndose. Darles las gracias, por supuesto, a quienes participaron, a quienes asistieron y a Nancy, nuestra reina, que en realidad es la que organiza todo y está detrás de que esto pueda seguir funcionando en forma permanente. Sí, que cierre. Tiene que cerrar. Sí está ahí. Ahí sí. No, a nombre del foro de la Fundación El Foro Nacional del Cáncer de Jorge Jiménez, que siempre nos sigue y nos dice cómo están trabajando, insistiendo, abrir estos espacios de conversación. Nosotros tenemos en Chile una tremenda herramienta que es la Ley Nacional del Cáncer.
No es solo porque participamos muchos aquí activamente, pero la vemos y es una herramienta que no se ha usado en todo su potencial, ¿no? Quizás porque hay cosas que nos faltaron, que no tuvimos el respaldo en su momento, pero sí es una ruta que compartimos, ¿no? Y un camino que nos raya la cancha de cómo trabajamos en cáncer, que ya no es solo en una canasta específica, sino que es una mirada mucho más comprensiva, ¿ya? Y eso uno va viendo cómo se empieza a gestar, ¿no? Yo cuando voy a un hospital y veo los gestores oncológicos y cómo el clínico, oye, se liberó de un trabajo que no le correspondía, que no era el que mejor sabía hacer, de seguir a la familia, de ver los temas sociales, de cómo se traslada, pero cómo se van generando vínculos, ¿no? Y cómo la familia se siente más acompañada, no resuelve el problema de una persona que tiene que lidiar contra el sistema, ¿no? Y contra las demoras, no en todas partes pasa lo que está pasando, como nos contaba aquí el doctor Orlandi, ¿no es cierto?, en el Instituto Nacional del Tórax. Pero tenemos una ruta y empiezan a pasar cosas, ¿ya? Entonces, por eso yo más bien desde lo positivo, ¿no? Desde este compromiso que todos tenemos por hacer que las cosas cambien y desde el sentido que tiene el foro, que es juntar todas esas capacidades y algo que tiene que ver tanto con algo que nuestro país necesita, ¿no? Que es ese diálogo más democrático en función del bien común. Si eso es el desafío del cáncer, invitarlos, invitarlas a seguir trabajando juntos, a que nos interpelen, a que nos pidan otros espacios, al llamarlos como a la creatividad, pero también comprometernos, o sea, y comprometernos con aquellas cosas que tengo que hacer yo y que puedo hacer yo, ¿no? No esto desde el hay que, y hay que todavía no sabemos quién es, sino también cómo yo puedo hacer acciones desde mi institución, desde mi organización, ¿no es cierto?, colaborando por otros, para hacer que esta realidad cambie. El cáncer cervicuterino es la segunda causa de muerte en mujeres entre 20 y 40 años. Son mujeres jóvenes, mujeres que son madres, mujeres en su edad productivísima, ¿no? Y claro, las cortes que vienen después tienen la vacuna en Chile. ¿Qué nos está pasando ahí? O sea, eso de verdad todos podemos hacer algo, ¿no? Tiene que ser un dato que nos duela, que nos movilice, que no nos deje indiferentes. Y esa es la invitación que les quiero hacer también a todos los que están acá, además del ámbito de las comunicaciones, que por Dios que es una herramienta potente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.